Muy buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos este lunes 22 de octubre del año 2018 para acompañarlos hasta las 9 de la noche con un programa, les puedo asegurar, distinto. El jueves pasado, 18 de octubre de este año, cumplió 99 años y está vivito y coleando una eminencia de la medicina, de la ciencia a nivel internacional. Se trata de mi amigo Fortunato Benahin. Como corresponde, el jueves estuve saludándolo. Tiene una velocidad mental impresionante y me dijo: Jorge, estoy lleno de proyectos. La nota que me hiciste en febrero, ya el proyecto está en el Congreso y tengo nuevos proyectos. ¿Saben ustedes que Fortunato Benahin es un número 1 en el mundo en materia de quemados? Miren, el viernes se celebra, el viernes 26, el Día Internacional de la Prevención de los accidentes por quemaduras. El 80% de las quemaduras se producen en los hogares, ¿sabían usted? Y la Asociación Latinoamericana de Quemaduras puso este día 26 para rendir un homenaje justamente a la fundación de Fortunato Benahin, de quemaduras de Fortunato Benahin, que fue creada por él justamente el 26 de octubre de 1981. Por ese motivo, para que tengamos mucho cuidado en nuestros hogares, ya que ahí se producen el 80% de los accidentes en quemaduras, vamos a tener entonces a un número 1 del mundo, a un especialista extraordinario que es argentino, que es mi amigo el doctor Fortunato Benahin. Es importante escucharlo para informarnos, para formarnos, para admirarlo, para sentir el orgullo de este gran maestro de la medicina a nivel mundial, que sigue luchando para que haya una especialidad del quemado, porque si te quemás, te atienden cirujanos. ¿Dónde? En Argentina, no, en todo el mundo. Y entonces su lucha desde hace muchos años es que haya un equipo de personas dedicadas, interdisciplinarios, dedicadas a la especialidad. Por eso, para abrir la ventanita a la esperanza, como me gusta decir, en una sociedad, la nuestra, lastimada, ajada, maltratada, mal querida por los políticos y especialmente por este gobierno, donde está casi todo destruido. Hay que decirlo. La industria está mal, y lo dicen los industriales, porque el comercio ha bajado muchísimo sus ventas. Por ende, se cierran empresas, se cierran industrias, se cierran comercio, la gente no tiene trabajo. Y el que tiene trabajo, lo que gana le alcanzan para 15 días. La situación del país es muy grave, gravísima. Para respirar un poquito y bien, una esperanza. Escuchamos y vemos al doctor Fortunato Benahin. Atención, país. Muchísimas gracias por recibirnos, querido maestro. Muchas gracias. Hace años que nos conocemos y es un gran gusto que puedas estar en la casa con nosotros. La felicidad de estar aquí, de entrevistar, el privilegio que tengo en mi profesión de periodista, después de haber entrevistado a más de 1000 científicos, de estar en la casa de uno de los más notables de nuestro país y del mundo en la materia, en la especialidad de quemados, que es mi amigo. Yo quiero ser amigo de él, por eso digo mi amigo Fortunato Benahin. Ese Benahin joven, recién recibido de médico allá por el año 46, 47, 48. En el 48 lo mandan al hospital Argerich y le dicen: tenés que atender ahí, atender estos quemados.
Y ese médico joven habrá dicho, tengo los quemados, ¿qué es esto ahora? ¿Cómo salgo de esto? Comienza ahí una notable carrera de servicio, de aprendizaje notable. ¿Cómo fue eso? Bueno, ya que lo has mencionado, era el año 48, 1948. Yo estaba como médico del Hospital Argerich en el servicio de cirugía con 2 años de recibido. Me gradué en 1946. Y hubo un incendio en el barrio de La Boca, que es la jurisdicción del Hospital Argerich, y como consecuencia del incendio se quemó una familia. Me acuerdo hasta el día de hoy el nombre de la familia y del padre, que era Francisco Di Natale, y su hija Ángela. ¿Qué memoria que tenés, querido? Llegaron a la guardia del hospital, pero en el año 48 no había nada preparado ni profesionales que pudieran asumir la responsabilidad del tratamiento. El profesor Arnaldo Giudice, que era el jefe del servicio donde yo estaba haciendo mi entrenamiento en cirugía general, ya con una orientación a la cirugía reconstructiva, me llamó y me dijo esas palabras: doctor Benaín, ocúpese de los quemados. Mamita. Esta frase la he repetido muchas veces, sí, cuando me preguntan por qué se dedicó a esta especialidad. ¿Qué tuviste? Perdona mi irrespetuosidad que te interrumpo. ¿Qué tuviste? ¿Miedo? ¿Qué dijiste? ¿Qué hago ahora acá? Ahora te cuento. Sí. Para mí eso fue una orden del jefe, una oportunidad y un desafío. Cumplí la orden, acepté el desafío y aproveché la oportunidad. Desde el año 48 hasta la fecha, empecé a estudiar el tema, a profundizar el tema, y entonces ahí viene un poco respuesta a tu otra pregunta, con respecto a la gravedad de la lesión. Claro. Hay que diferenciar totalmente lo que es la lesión quemadura de la enfermedad quemadura. La lesión quemadura es la que se produce en la piel cuando cualquier agente determina la aparición de esta patología. Una pequeña ampollita o un poco más grande. Ese tipo de quemadura, esa lesión quemadura, lo único que requiere es un tratamiento local, que de acuerdo con su profundidad puede ser una pomada especializada, o si es el 1% de la superficie corporal, que para tener una idea práctica equivale a la palma de la mano y los dedos. Este es el 1% de nuestra superficie corporal. Si el paciente tiene una quemadura de ese tamaño, profunda, hay que hacerle un injerto. Pero no corre ningún riesgo. Absolutamente es una operación de rutina sin ningún riesgo. Pero si ahora trasladamos en extensión y profundidad ese 1% a un 50, 60 o 70 u 80%, esa superficie quemada genera en los tejidos toxinas que pasan a la sangre y generan la enfermedad quemadura. El tratamiento de esta enfermedad quemadura ya no es solo una pomada local, exige un servicio preparado para eso, con equipamiento especializado, con un grupo interdisciplinario de cirujano, clínico, enfermera, psicólogo, kinesiólogo, nutricionista y un coordinador. Yo siempre digo que así como una orquesta sinfónica necesita un director, o un equipo de fútbol, un director técnico, un grupo interdisciplinario necesita un director coordinador, que tiene que tener el panorama global, porque por ahí el cirujano dice, tengo que operarlo, y el clínico dice, no está en condiciones. ¿Quién decide? Tiene que ser el director del grupo, que evaluando ambas cosas, a cuál le va a dar prioridad, si a esperar o a operar. Entonces, esta enfermedad quemadura es la que exige un tratamiento especial, y justamente a eso apunta la creación de los servicios nuevos. Porque en nuestro país existe una cantidad de lugares en los hospitales públicos donde se atienden quemados, pero con muy buena voluntad de los profesionales. En muchos de ellos carecen de ciertos elementos de equipamiento que les hace difícil la tarea. Cuando te fui a ver hace un año al sanatorio, estaban compungidos algunos de tus familiares y seres queridos. Yo me acerco a saludarte y me decís, Jorge, tengo proyectos. Qué extraordinario. Es que justamente el tener proyectos es lo que justifica la vida.
todo lo que uno puede proyectar de lo que se le ocurre en bien de los demás, en bien de la comunidad, son proyectos. Pero lo que satisface es el proyecto realizado. Yo siempre digo que proyecto sin ejecución es una expresión de deseo. Y justamente el último proyecto que voy a presentar al Ministerio de Salud es por la persistencia, porque yo empecé con este tema en los años 70 y ya varias veces. El año 70 presenté en la Academia de Cirugía un trabajo que dio origen a comentarios de una cantidad de distinguidísimos académicos. ¿Y cuál fue el corolario de todo eso? Es necesario crear servicios especializados para poder atender correctamente a los pacientes quemados. Año 1970. En el 83 llevé al COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, donde se reúnen los ministros de salud de todo el país con la coordinación del ministro de Salud de la Nación, y ahí presenté con este nombre una propuesta: Plan de Regionalización de la Asistencia al Quemado en la Argentina. Fue aplaudido desde el ministro de la Nación a todos los demás. Esto originó que organizara durante un periodo largo encuentros anuales con el nombre de Jornadas Nacionales para Normatización del Tratamiento de las Quemaduras. Al principio se contó con el apoyo de los ministros de salud de las distintas provincias. Luego fueron cambiando, ignoraron el tema y finalmente, después de casi 15 años de esfuerzo, se volvió a perder. Insistí nuevamente enviando un proyecto al Ministerio de la Salud hará unos 10 años y ni siquiera acusaron recibo. Lamentablemente, en el caso de los quemados, todavía aquella frase de Dupuytren del siglo XIX que decía: el tratamiento de las quemaduras ha sido objeto en todos los tiempos de las tentativas más bizarras del empirismo. Año 1839. Estamos en el 2018 y todavía vemos pacientes a los que le ponen como aplicación local cualquier cosa o lo atienden en un lugar no preparado. El paciente se muere y no importa, fue un quemado. Estamos luchando para que eso se revierta. Por eso este último proyecto mío, y que lo comenté en la Cámara de Diputados cuando tuvieron el honor de hacerme un reconocimiento, contó por lo menos con la aprobación de la diputada Gallardo, que fue la que organizó el reconocimiento. Y vos tenés mucho que ver en eso, porque inclusive filmaste toda la reunión. Fortunato, esto que estás haciendo, este proyecto, Plan de Acción Comunitaria y Ayuda Solidaria, es uno. Y el otro es el proyecto para la creación, a la que has hecho referencia, de una red asistencial para el tratamiento de pacientes víctimas de quemaduras. En el mundo, ¿cómo es? ¿Han logrado que el quemado sea atendido por especialistas en quemados? Todavía no ha sido reconocida en el mundo la medicina del quemado como una especialidad diferente e independiente. Como se trata de una especialidad o de una patología que cuando es grave y se conoce como enfermedad quemadura, porque hay que diferenciar lo que es la lesión, que puede ser pequeña y local, que no tiene ningún riesgo, a lo que es la enfermedad. Cuando la quemadura pasa del 50% de la superficie corporal y en su profundidad destruye toda la piel, el tratamiento cambia completamente. Esa es la que exige un lugar idóneo, equipado especialmente con un grupo interdisciplinario. Por esta característica del grupo interdisciplinario, el Ministerio ha aceptado que se llame capacidad agregada la que tiene que tener cada uno de sus integrantes. Por ejemplo, el cirujano plástico, para atender quemados, tiene que adquirir una capacidad agregada que le permite hacerlo con idoneidad. El terapista intensivo general, que tiene una formación amplia, necesita profundizar el conocimiento de la patología de las quemaduras, y eso es lo que se va a llamar capacidad agregada y lo va a certificar como experto. Lo mismo con los otros integrantes, las enfermeras, los kinesiólogos, los psicólogos, los nutricionistas, los anestesiólogos.
Cada uno de los integrantes del grupo va a tener que hacer un curso de capacitación agregada para poder obtener la certificación y de esa manera contar ya con personal idóneo. Actualmente todavía hay mucha improvisación, lamentablemente. En el mundo. En el mundo se dio un paso muy importante el año 1960, cuando se realizó el primer Congreso Mundial de Investigaciones en Quemadura. Yo tuve el privilegio de ser uno de los 60 invitados de todo el mundo, y ahí se decidió crear una sociedad con el nombre de Sociedad Internacional de Quemaduras. El segundo congreso fue en Edimburgo el año 65, porque se dieron 5 años de plazo, porque para poder aportar algo nuevo en investigación no se puede hacer de un día para el otro. El año 65 se realizó en Edimburgo el segundo Congreso Mundial, y ahí quedó inaugurada, creada la nueva sociedad. El tercer congreso fue en Praga, en el año 70. Ahí yo presenté una ponencia particular sobre mi punto de vista con respecto al diagnóstico de profundidad. Y tuve el honor de ser elegido para presidir y organizar el cuarto congreso que se realizó en Buenos Aires en 1974, al que concurrieron 1000 delegados de todo el mundo. Y así siguieron hasta el año 2002, que se realizó en Seattle, en el norte de Estados Unidos, y ahí se decidió cambiar a 2 años. De modo que ahora cada 2 años hay un Congreso Mundial. El último se realizó en Miami el año 2017. Yo fui invitado especial y me habían dado un espacio que es muy importante en la sesión de apertura. Lamentablemente, por razones personales, no pude concurrir, pero mandé mi conferencia grabada en un video con este nombre: 56 años de experiencia personal como miembro fundador de la Sociedad Internacional de Quemadura. Hago todo este recuerdo respondiendo a tu pregunta de cómo está en el mundo. Yo en el año 64, en un congreso en Caracas, en Venezuela, propuse la creación de un comité latinoamericano para la prevención y asistencia de quemaduras, con el propósito de incrementar el interés de los profesionales en esta rama de la ciencia. Se creó ese comité con un representante por cada país. Lo presidí durante 8 años. Después continuaron otros, un chileno, el doctor René Artigas, un venezolano, el doctor Sotomatos, un ecuatoriano, el doctor Jorge Bracho, hasta que después se transformó en una federación, porque con el tiempo se fueron creando en cada país sociedades nacionales. Entonces llegó el momento de agrupar las sociedades nacionales en una federación, que se llama Federación Latinoamericana de Quemadura. Reitero todo este recuerdo respondiendo a esa pregunta, porque desde los años primitivos, el año 1945, se realizó en Buenos Aires un congreso argentino de cirugía organizado por la Asociación Argentina de Cirugía. Y uno de los temas centrales fue quemaduras. El relator oficial fue el doctor José María del Río, que era médico del Hospital Durán, hizo un estudio exhaustivo y justamente recordó esa frase de Dupuytren del año 39. Y como corolario de ese relato, también en el año 45 se decía: es necesario crear servicios especiales. Y remarco todo esto porque son antecedentes de mi proyecto, de este proyecto que lo vengo presentando y que espero que este año, con la ayuda de otras sociedades, del periodismo y de la comunidad, podamos concretarlo. René Favaloro dice que él se considera un artesano. Vos sos un artesano también. Recuerdo que en alguna oportunidad, entre otras cosas, creaste una cama para quemados. Uno dice una cama para quemados, porque dice, ¿dónde pongo un quemado? ¿No? Y la mostramos. ¿Y cómo fue eso? Eso fue la consecuencia de esta observación.
Al paciente quemado grave hay que trasladarlo de su cama al lugar donde se realiza el tratamiento local, curación, injerto, baño, no menos de 3 veces por semana durante un periodo de 2 o 3 meses. Lo que significa tomar al paciente, ponerlo en una camilla, llevarlo a la sala de operaciones, entre 2 enfermeros ponerlo en la mesa de operaciones, ida y vuelta 3 veces por semana durante 2 o 3 meses. Calculá que cuando en el servicio hay varios pacientes es un trabajo ímprobo. Entonces yo me hice el desafío de poder aportar algo para facilitar eso. Y así surgió un primer prototipo de cama y el modelo actual que lo tenemos en el centro del Hospital Alemán. ¿En qué consiste? Una cama de terapia intensiva a la que se le agrega una camilla desmontable que se separa del plano de la cama. Sobre esa camilla estamos mostrando, está el paciente. Estamos mostrando. Sobre esa camilla está el paciente. De modo que cuando la enfermera tiene que cambiar la ropa de cama, aprieta un botón y mediante un sistema eléctrico la camilla se eleva y la cama queda libre para cambiar la ropa, dar vuelta al colchón. Si el paciente necesita hacer sus necesidades, aprieta el botón, lo levanta un poco, le pone la chata, lo limpia y lo vuelve a depositar en la cama. Esta es una de las funciones. La otra, como esa camilla es desmontable, la cama con la camilla desmontable en nuestro centro pasa al pasillo. En el pasillo hay un riel con una grúa. Esa grúa toma la camilla con el paciente y a través del riel lo lleva a la sala de operaciones o lo lleva al baño. La mesa de operaciones también es un diseño personal porque el paciente quemado puede estar quemado de la cabeza a los pies. Las operaciones clásicas o son en el tórax o en el abdomen o en la cabeza, en una región, pero en el quemado puede ser en todo el cuerpo. Por eso ahí también aporté una mesa de operaciones con los mínimos apoyos, cabeza, tórax, pelvis, miembros superiores y miembros inferiores, que está también en nuestro centro del hospital. Cuando creaste esa camilla, ¿tenías más de 70 pirulos? Sí, prácticamente. ¿Más sí, o menos cuántos? Sí. La verdad es que no sé, pero guardo un recorte. Yo sé que tenías más de 70. Guardo un recorte de la prensa, que en todo caso, si querés, lo busco y te lo doy, donde decían el comentario, cuando yo hice público este aporte al tratamiento de las quemaduras, este nuevo equipamiento. Y es también uno de mis deseos poder brindarlo a todos los servicios, porque tienen ese mismo problema, tienen que llevar el paciente ida y vuelta a la sala de operaciones, al baño. Algunos han adaptado algo de este equipo, pero no el total. Pero para ser efectivo tiene que ser el total, la cama, el riel, la mesa de operaciones, la bañadera. Y todo esto fue un aporte artesanal, si te parece. Yo mismo hice los dibujos primero y después encontré un fabricante que interpretó mi idea y hizo el prototipo. Pero no está difundido. No está difundido. Sos una especie de finoquieto vos.
Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social.